Buenas noches, yo les voy a hablar sobre lo que va a ser los testículos. Los testículos van a ser unas glándulas que van a secretar testosterona y van a producir espermatozoides. En cuanto a sus dimensiones, tenemos que va a medir de 4 a 5 centímetros, 3 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de espesor. Los testículos en etapa embrionaria se van a encontrar a ambos lados de la columna vertebral, a la altura de los riñones, y de ahí van a descender por el conducto inguinal hasta primero cavidad abdominal, van a estar en una cavidad abdominal, pélvica, y luego van a descender completamente hacia lo que van a ser las bolsas escrotales. Se nos dice que si no descienden completamente y esto se queda en cavidad abdominal o pélvica, se va a llamar lo que va a ser una ectopía testicular. Bueno, relaciones. La cara medial del testículo va a estar en relación con lo que va a ser la túnica vaginal y el otro testículo. Y la cara lateral pues va a estar en relación con el epidídimo y vasos del cordón espermático. Vamos a tener luego lo que va a ser sus bordes. Vamos a tener un borde anterior que va a estar cubierto de lo que va a ser la túnica vaginal, que es lo que vamos a poder ver aquí. Y luego vamos a tener un borde lateral que va a estar en relación con lo que va a ser el epidídimo. Sin embargo, se va a separar de este por lo que va a ser una prolongación de la túnica vaginal. Esta prolongación se la va a llamar seno del epidídimo. Ahora vamos con sus polos. Va a tener dos polos o dos extremos. Un extremo superior que se va a encontrar en relación con la cabeza del epidídimo y con lo que va a ser el apéndice testicular. Este va a ser un vestigio de los conductos del extremo superior de los conductos paramesonéfricos. Luego tenemos su polo inferior o extremo inferior. Este va a estar en relación con lo que va a ser el ligamento escrotal. ¿Pero qué va a ser el ligamento escrotal? Bueno, el ligamento escrotal se nos dice que va a ser la conjunción del gobernáculo con la parte caudal del proceso vaginal. ¿Pero cómo? Bueno, el proceso vaginal, que va a ser un vestigio de peritoneo embrionario, va a tener dos partes, una craneal y una caudal. La parte craneal se va a obliterar y la parte caudal va a formar lo que va a ser la túnica vaginal. Si se une esta con el gobernáculo, vamos a tener pues el ligamento escrotal, que lo va a unir hacia lo que va a ser el fondo de la bolsa escrotal. Ahora vamos a tener lo que va a ser la túnica albuginea. La túnica albuginea va a ser esto que va a recubrir completamente el testículo. Va a tener un engrosamiento en el borde posterior del testículo. En su borde posterior, en su parte medial, este engrosamiento va a formar lo que va a ser esto que vemos aquí, que va a ser el mediastino testicular. La túnica albuginea va a crear invaginaciones a las que se va a denominar tabiques testiculares, que van a dividir al testículo en lobulillos testiculares. Estos lobulillos van a contener por lobulillo de 1 a 4 túbulos seminíferos o túbulos lobulillares. Estos túbulos van a confluir hasta formar un túbulo seminífero recto, que es el que vamos a ver acá. Estos túbulos seminíferos rectos se van a unir o anastomosar, por así decirlo, creando una red, la cual se va a llamar red testicular. De esta red testicular van a salir de 9 a 12 conductos eferentes. Estos conductos deferentes van a unir al testículo con lo que va a ser el epidídimo. ¿Pero qué es el epidídimo? Bueno, podemos decir que es la confluencia de un túbulo bastante largo, pero como que enroscado en sí mismo o enrollado en sí mismo, cubierto por la túnica vaginal visceral. La túnica vaginal va a tener tres partes, que va a ser una porción parietal, una cavidad y una porción visceral. La porción visceral de esta va a recubrir lo que va a ser la cabeza del epidídimo. El epidídimo va a tener tres porciones, una cabeza, un cuerpo y una cola. Como dijimos antes, los conductos eferentes se van a unir a lo que va a ser la cabeza del epidídimo, llegando así a lo que va a ser el conducto ependidimario, que va a pasar todo esto, las vías espermáticas, para en la cola del epidídimo conectarse con lo que va a ser el conducto deferente. Ahora, se nos dice que el epidídimo mide 5 centímetros, sin embargo, si desenrollamos este conducto ependidimario, vamos a tener un total de 6 metros de longitud. Luego vamos a tener ahora lo que va a ser
la irrigación del testículo. Bueno, la irrigación del testículo va a estar dada por la arteria testicular, que va a ser rama directa de la aorta. La arteria testicular se nos dice que va a dar una rama ependidimaria y la cual se va a anastomosar con las arterias cremastéricas y del conducto deferente. La arteria testicular va a dar dos ramas terminales, que va a ser una medial y una lateral. Estas van a irrigar a, pues su mitad, la mitad que les corresponde, una medial, otra lateral, y van a irrigar estas partes. Así también van a tener unas ramillas superficiales, que van a ser las ramillas interlobulares, que se van a encontrar en los tabiques testiculares. Luego tenemos que en el polo inferior del testículo, la arteria testicular, la arteria ependidimaria, se va a anastomosar con lo que va a ser la arteria cremastérica. Y la arteria del conducto deferente va a ser lo propio, anastomosándose con la arteria cremastérica y la arteria del ependidimaria. Ahora su drenaje venoso. Pues anteriormente va a estar por lo que va a ser el plexo pampiniforme, y las venas posteriores del epidídimo van a crear lo que va a ser el plexo venoso posterior. Ahora hablemos de lo que va a ser el conducto deferente. El conducto deferente se nos dice que va a tener 5 porciones. La primera va a ser una porción escrotal y la segunda va a ser una porción funicular. Esta porción se va a encontrar en lo que va a ser antes de iniciar el anillo inguinal superficial. Por ende, se va a encontrar en relación con lo que va a ser el cordón espermático y el contenido del cordón espermático y del conducto inguinal. Va a estar en relación con lo que va a ser pues la arteria cremastérica, la arteria del conducto deferente, el conducto deferente, entre otros. Y vamos a tener el plexo pampiniforme y el plexo venoso posterior, del que se va a encontrar separado de lo que va a ser el epidídimo. Luego vamos a tener su tercera porción, que va a ser una porción inguinal. Su porción inguinal va a empezar en lo que va a ser el anillo inguinal superficial y va a recorrer todo el conducto inguinal. Por ende, se va a encontrar en relación con el contenido del conducto inguinal y con las ramas genitales del nervio del hilo inguinal y genitofemoral. Por último, vamos a tener una porción ilíaca. La porción ilíaca va a iniciar en lo que va a ser el anillo, va a iniciar en lo que va a ser el anillo inguinal profundo y va a pasar lo que va a ser esta porción. Y por último tenemos la región pélvica, que va a tener dos segmentos, uno laterovesical y uno rectovesical. Esta porción pues se va a hallar lo que va a ser rodeando, por así decirlo, como abrazando lo que va a ser la vejiga. Ahora, el espacio retrovesical va a estar en relación anteriormente con el fondo de saco de la vejiga, posteriormente con el recto y lateralmente con los conductos deferentes. Los conductos deferentes se nos dicen que van a confluir y van a formar un triángulo, el triángulo interdeferencial. Ahora vamos con lo que van a ser vesículas seminales. Hablando de las vesículas seminales, el mismo es un reservorio membranoso que va a contener esperma entre intervalos de eyaculación y eyaculación. Este va a ser un órgano aplanado de superior a inferior y pues va a tener abollanaduras en todo su largo, el cual va a ser de 5 centímetros en los adultos y 15 milímetros de espesor. Vamos a tener que en su extremo anteromedial va a iniciar con lo que va a ser la terminación del conducto deferente y que luego se va a continuar con el conducto excretor y posteriormente con el conducto eyaculador. Va a tener un fondo, la vesícula seminal va a estar en relación anteriormente con el fondo vesical, posteriormente con el recto, medialmente con lo que va a ser el borde lateral del conducto deferente, de la ampolla del conducto deferente, siendo más específicos. Y pues vamos a tener que la misma
va a continuarse con lo que va a ser el conducto eyaculador. El conducto eyaculador, pues como dije antes, va a iniciar en la terminación del conducto deferente y el inicio de la vesícula seminal. El mismo va a ir oblicuamente, va a medir lo que van a ser 2.5 centímetros y de 1 a 2 milímetros de espesor. El mismo va a terminar en lo que va a ser el colículo seminal a ambos lados del utrículo prostático. En todo su espesor va a estar rodeado por lo que va a ser tejido conjuntivo rico en vasos venosos y sanguíneos, el cual se va a llamar tejido cavernoso. Hablemos de los vestigios embrionarios que presenta el testículo. Bueno, pues este va a tener 4. El primero, que va a ser el apéndice testicular o Hydatides celsi morgani, el cual va a ser un vestigio del extremo superior del conducto paramesonéfrico. Luego tenemos el apéndice del epidídimo, el cual va a ser el vestigio del extremo superior del conducto mesonéfrico. Luego tenemos los conductos aberrantes. Los conductos aberrantes van a ser un vestigio de la porción urinaria del mesonefro. Y luego el conductillo aberrante. El conductillo aberrante o conductillos aberrantes van a ser un vestigio de lo que va a ser la porción gonadal del mesonefro. Y luego, por último, tenemos el paradídimo. El paradídimo va a ser, pues, un vestigio de lo que va a ser la división de los conductos mesonéfricos. Vamos a tener luego túnicas de los testículos. Pues primero vamos a tener la piel o el escroto y luego vamos a tener la capa dartos. La capa dartos va a tener 2 láminas, una superficial y una profunda. Luego que va a marcar lo que va a ser también el rafe testicular. Vamos a tener el rafe testicular, se va a continuar con lo que va a ser el rafe peniano. Vamos a tener por último la capa celular subcutánea. La capa celular subcutánea va a ser una capa delgada que pues va a proteger, va a ayudar a proteger, va a ser célula adiposa. Luego tenemos la fascia espermática externa. La fascia espermática externa va a ser una continuación de lo que va a ser, va a ser una lámina que van a hacer del oblicuo externo. Luego tenemos la fascia la capa cremastérica. Aquí el cremaster va a tener 2 fascículos, uno lateral y uno medial. El lateral va a nacer de lo que va a ser el ligamento inguinal y va a ir lateralmente al conducto deferente. Y el fascículo medial va a nacer del tubérculo del pubis y va a nacer de la os inguinal y pues este va a ir medial al conducto deferente. Luego tenemos la fascia espermática interna, que pues esta va a ser una evaginación de la fascia transversalis. Y pues por último tenemos la túnica vaginal, que como expliqué antes va a tener 3 porciones, una porción parietal, una cavidad y una porción visceral. Hablemos de linfáticos. Pues los linfáticos del testículo van a desembocar en lo que va a ser los ilíacos internos y del escroto pues van a en lo que van a ser los nódulos linfáticos inguinales, perdón. Ya. Ahora vamos a tener las arterias. Pues las arterias del escroto se van a dividir en 2, superficiales y profundas. Las superficiales se van a encontrar en la capa celular subcutánea y van a proceder lo que van a hacer por medio de la femoral de las pudendas externas y por medio de la perineal de las pudendas internas. Luego vamos a tener la superficial, la capa superficial, las arterias profundas se van a discurrir por lo que va a ser la fascia espermática interna. Estas van a venir de lo que va a ser la arteria cremastérica, la cual va a ser rama de la epigástrica inferior. Estas van a ir, como expliqué antes, hasta el polo inferior del testículo, van a astomosarse con la testicular y con la del conducto deferente. Sus venas, pues igual vamos a tener superficiales que por medio de pudendas externas van a desembocar en lo que va a ser la safena mayor, y luego las profundas que van a ir a lo que va a ser el plexo
plexo venoso del cordón espermático. Sus vasos linfáticos van a ser, como dije antes, en linfáticos inguinales, y pues sus nervios van a ser por el nervio perineal superficial, ramo del perineal externo, que son ambos ramos de los pudendos, el cutáneo femoral posterior, ramo de los genitales, de los nervios ilinguinal y genitofemoral, que como sabemos se van a encontrar en el conducto inguinal, rodeando lo que va a ser el cordón espermático. Entonces pues tiene sentido debido a que hay que recordar que el cordón espermático va a continuar hasta lo que va a ser casi el polo superior del testículo. Gracias. Como correlación clínica para lo que va a ser aparato reproductor masculino, vamos a tener una de las patologías más comunes en niños menores a 17 años, que va a ser la torsión testicular. En la torsión testicular, la primera estructura que se va a ver afectada va a ser el cordón espermático, porque este va a ser el que se va a torcer. Nuestro paciente va a venir con facies álgidas porque le va a doler bastante debido a las ramas nerviosas que vamos a tener aquí, que como recordemos van a ser las ramas genitales del nervio genitofemoral e ilioinguinal. Así también va a tener un signo de PREN negativo. ¿Pero qué es el signo de PREN? El signo de PREN va a ser una elevación manual de los testículos que alivien el dolor si sea positivo, lo que nos puede dar otro tipo de patologías, que podría ser, por ejemplo, una hernia inguinal. Sin embargo, si este no mejora, o sea, el dolor no se alivia, es una torsión testicular por lo general. A veces el escroto puede presentar como no presentar eritemas, y también podemos mencionar que el flujo venoso se va a detener, tanto el retorno como el egreso. Entonces es bastante complicado si no lo trabajamos a tiempo. ¿Por qué? Porque este tejido va a llegar primero a una isquemia, luego a un infarto, y puede llegar incluso a necrosis, y vamos a tener que extirpar el testículo en caso de no tratarlo a tiempo.